El sol abrasador se cernía abajo sobre el vasto desierto desolado del planeta alienígena de. Cierta figura solitaria tropezó con la arena su una vez vibrante piel verde ahora. Pálida y agrietada por el calor implacable, ella era una chica alienígena su cuerpo, adornados con extrañas marcas brillantes, pero ahora estaban opacos por el agotamiento. Y heridas sus pasos vacilaron cada uno más pesado que el anterior como su fuerza. Drenado. No había nadie alrededor para ayudarla. Nadie la vio colapsar cuando sus piernas cedieron y ella cayó de bruces. Primero en la arena ardiente desde la distancia, el capitán Eisenhall observó a través de sus binoculares al médico humano. Había estado estacionado en Ser como parte de una misión de rescate, aunque hacía tiempo que se había convertido en una batalla por la supervivencia. El planeta se había convertido en un cementerio para soldados refugiados y para cualquiera que tuviera la mala suerte de quedar atrapado en el fuego cruzado. Entre las facciones guerreras, pero Eisen no estaba aquí para luchar. Su misión era salvar vidas. Él entrecerró los ojos enfocándose en las extrañas figuras luchando en la distancia. Su instinto le dijo esto. No era solo otra víctima de la guerra. Había algo diferente en ella a pesar de la distancia a la que podía verla. Marcas brillantes, ninguna especie alienígena que trató tenía esas y ciertamente no eran nativos de Sert. Una ola de curiosidad y preocupación se apoderó de él. Sin dudarlo, Eisen agarró su botiquín médico y corrió hacia ella con el calor. La arena se movía debajo de sus botas con cada paso apresurado a medida que se acercaba. Podía ver que la respiración de la niña era superficial. Su cuerpo temblaba con cada respiración dificultosa. Ella era joven, tal vez al final de su adolescencia. Pero era difícil saberlo con sus rasgos alienígenas. Sus ojos plateados se abrieron por un momento llenos de dolor y confusión antes de que cerraran de nuevo arrodillado a su lado. Eisen la volteó cuidadosamente notando los cortes profundos y moretones que estropearon su delicada forma. «Vas a estar bien», susurró. Sin saber si ella podría entenderlo, respiró hondo abriendo a su hijo y comenzando a limpiar las heridas con deficiencia de práctica a pesar de la guerra que se desata a su alrededor a pesar del desierto. Calor implacable, el enfoque de Eisen nunca flaqueó, trabajó rápidamente sus manos. Constante, pero su mente se aceleró con preguntas sobre quién era esta chica, cómo había terminado en este páramo desolado y, lo que es más importante, porque no había nadie más. Alrededor de la guerra había diezmado muchas ciudades en Serit, pero esta parte del desierto habían sido abandonados durante semanas, sin soldados, sin civiles, solo dunas interminables y calor abrasador. No tenía sentido vendado. Eisen la última de sus heridas. Él sintió un extraño tirón en el fondo de su mente, una sensación de urgencia que no podía explicar. Miró por encima del hombro, medio esperando ver algo, que alguien los mirara, pero solo estaba él. Extensión interminable del desierto. La niña movió débilmente los labios separándose para hablar, pero no salieron palabras. Eisen se acercó más tratando de distinguir algún sonido, pero todo lo que escuchó fue un suave susurro de aire escapando de sus pulmones. Ella se estaba desvaneciendo rápidamente, y él sabía que necesitaba que ella se refugiara suavemente. La recogió en sus brazos, su cuerpo increíblemente ligero. A pesar de la gravedad de la situación, aguanta ahí, murmuró que su corazón latía con fuerza en su pecho. Había un antiguo puesto médico no muy lejos de aquí, una reliquia de una época en la que Sert había sido un refugio para exploradores en lugar de un campo de batalla. No era mucho, pero lo haría. Mientras caminaba penosamente por la arena con ella en sus brazos, Eisen no pudo sacude la sensación de que esta chica no era solo otra víctima de la guerra. Había algo diferente en ella, algo. No podía ubicarlo del todo, pero fuera lo que fuera, iba a descubrir que tenía que hacerlo. Porque algo le decía que el destino de esta chica estaba ligado a algo más que su propia supervivencia con cada paso que daba. Outpost se acercó más y las preguntas en la mente de Eisen se multiplicaron sobre quién era este chica, y porque sintió una necesidad tan abrumadora de salvarla, los pensamientos de Eisen se agitaron mientras avanzaba. A través del implacable desierto, la chica alienígena cojeaba en sus brazos cada paso que sentía, como una eternidad. Pero él sabía que el tiempo se escapaba más rápido que la arena bajo sus pies. Su cuerpo envejecía, pero el enfoque se mantuvo en llevarla a un lugar seguro. Sus suaves respiraciones se desmayaron como estaban. Lo condujo hacia adelante. El puesto médico apareció a la vista, un pequeño golpe de tiempo. Estructura medio enterrada en las dunas cambiantes que alguna vez había servido como santuario para exploradores y científicos antes de la guerra arrasó. Sert ahora era una reliquia olvidada, sus muros aún en pie. A pesar del caos que lo rodeaba,
Ethan abrió la puerta de una patada con cuidado de no empujar demasiado a la chica y dio un paso. Dentro el aire era fresco en comparación con el exterior, ofreciendo un pequeño alivio él. Rápidamente encontró una mesa y la acostó evaluando su condición bajo la tenue luz. Su respiración aún era superficial. Su piel seca y agrietada, pero había algo en su pulso, una tenue chispa de la vida que aún no se había dado por vencida por completo. «Necesito estabilizarla», murmuró. Para él mismo, sus manos ya se movían para instalar el equipo rudimentario que aún funcionaba en el puesto avanzado y goteo intravenoso de algunas dosis restantes de herramientas no médicas del oficio que habían salvado vidas, más veces de las que podía contar. Sin embargo, cuando comenzó a trabajar, algo se sintió diferente. Esta vez no fue solo su extraña apariencia o las marcas alienígenas que tenía. El aura de misterio que la rodeaba, algo más profundo que los meros instintos de supervivencia. Ethan trabajó con precisión. La Nanomi tarareando mientras comenzaban el proceso de curar sus heridas. Todavía él no podía ignorar las preguntas que ardían en su mente de dónde había venido ella, por qué era ella sola en el desierto y por qué sentía tan fuertemente que ella necesitaba ser protegida más allá de su deber como médico. Con el paso de los minutos, el color volvió lentamente a su piel, una vez verde pálido. Ahora tenía un brillo suave y las marcas brillantes en todo su cuerpo parpadeaban débilmente como si estuvieran respondiendo por el cuidado que estaba recibiendo. Ethan miró con asombro al darse cuenta de lo único que era. Había tratado a innumerables especies en toda la galaxia, pero ninguna lo había hecho. Alguna vez reaccionaron así. Estas marcas no eran solo decorativas, parecían casi viva. La niña agitó de nuevo sus párpados revolotando. Ethan se inclinó más cerca. Su corazón se aceleró mientras sus ojos plateados se abrían fijándose en el suyo por un breve momento. Momento en que hubo una conexión, un entendimiento que trascendió el lenguaje. Ella trató de hablar, pero su voz era poco más que un susurro, sus labios formando palabras desconocidas que él no pudo. «Entiéndelos», pero la desesperación en sus ojos era clara. «No trates de hablar», Ethan dijo en voz baja. Su tono tranquilizó a Ingeniero. «Estás a salvo ahora». Te tengo. La mirada de la chica se detuvo en él por un momento antes. Cerró los ojos de nuevo, volviendo a caer en un sueño irregular. Ethan soltó un. Él no se dio cuenta de que estaba aguantando la respiración. Había algo extraño en la forma en que ella lo miraba, como si lo conociera. O al menos sabía de él. Pero, ¿cómo era posible que nunca hubiera visto a su especie? Antes de nunca encontrarse con alguien como ella en sus viajes, se puso de pie y se mudó a la pequeña ventana que miraba hacia el desierto más allá del sol. Comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre él. El silencio era inquietante en la distancia, los débiles ecos de la lejanía. Se podían escuchar batallas, pero caían muy alejadas de la burbuja aislada del puesto avanzado. Aún así, Ethan no podía sacudir él, sintiendo que estaban siendo observados, que alguien o algo los había estado siguiendo por el desierto. Él volvió a mirar a la niña que la estudiaba por un momento. Su respiración se había estabilizado, y sus heridas sanaban a un ritmo acelerado, más rápido que cualquier ser normal, fuera cual fuera la especie que fuera. Eran claramente resistentes, pero eso no explicaba la sensación de urgencia que lo había llevado a ella. En juego, algo mucho más allá del simple acto de salvar una vida. Ethan se acercó a su manada y sacó su comunicador. Necesitaba informar de esto para que el comando supiera que había encontrado alguien importante, tal vez incluso crítico para la guerra que asolaba a Zerd. Pero como trajo al comunicador, a sus labios se le detuvo un pensamiento. ¿Qué pasa si no entienden? ¿Qué pasa si no entienden? Mírala como un enemigo más, otro alienígena para ser capturado o interrogado. La duda se apoderó de él. Había visto lo que la guerra le había hecho a la gente, cómo había resultado. Aliados en enemigos, y desdibujó las líneas entre el bien y el mal. Esta chica. Ella no era solo otra víctima. Era especial, y se podía sentirlo en sus huesos. Incluso si no podía explicar por qué rebajar el comunicador, tomó una decisión que se guardaría esto para sí mismo, al menos por ahora, hasta que supiera más sobre ella. Él entendió por qué ella era tan importante, que no podía arriesgarse a que cayera en las manos equivocadas como los últimos rayos de sol. Desaparecido en el horizonte, Ethan se sentó al lado de la niña cuidándola mientras ella dormía. El puesto de avanzada estaba tranquilo, pero el peso de lo desconocido presionaba fuertemente. Él, quienquiera que fuera esta chica, su llegada no fue un accidente y Ethan túvola, hundiéndose, sintiendo que sus destinos ahora estaban entrelazados de maneras que aún no podía comprender. La noche envolvió al
puesto avanzado del desierto trayendo consigo una quietud que era a la vez calmante y misteriosa dentro del suave zumbido del médico. El equipo fue el único sonido que rompió el silencio. Ethan se sentó al lado de la niña, su mente inquieta a pesar de que el cuerpo gritaba pidiendo descanso de vez en cuando. Él la miraba mirando mientras su pecho subía y bajaba. Constantemente ahora, la peor de sus heridas aparentemente estaba bajo control. Pero todavía había tantas incógnitas que Ethan echó una mano. A través de su cabello arenoso, pensando en su entrenamiento, había visto tanta muerte y destrucción, más de lo que cualquier médico debería tener que presenciar en su vida. Pero esto se sintió diferente. Él nunca lo había hecho. Estado tan inexplicablemente atraído por un paciente antes, nunca había sentido una sensación tan extraña de responsabilidad. La niña agitó de nuevo su cuerpo desplazándose ligeramente sobre la cama improvisada. Ethan se inclinó hacia adelante con los ojos escaneándola en busca de signos de angustia. Pero ella parecía tranquila a la tenue luz, sus marcas brillantes brillaban débilmente. Los extraños patrones llamaron su atención una vez más. No era solo él. Marcas en sí mismas que lo intrigaban era la forma en que pulsaban casi al ritmo de su respiración. Parecían como comunicación o tal vez alguna forma de energía. De repente los ojos de la niña se abrió de golpe, brillando débilmente en la oscuridad e intensamente sobresaltado por él. Cambio repentino, pero permaneció tranquilo. Ella parpadeó, sus ojos plateados fijándose en su nuevamente más enfocado. Esta vez no había duda de la inteligencia detrás. Ellos, y por primera vez, Ethan sintió como si realmente lo estuvieran viendo. ¿Entendido quién eres?, Ethan preguntó suavemente, más a sí mismo que a ella. Él sabía que probablemente ella no podría responder, pero él no pudo evitar las palabras que escaparon de sus labios. Su boca se abrió ligeramente y tiempo surgió un sonido suave y desconocido, pero una voz. Sin embargo, Ethan frunció el ceño, tratando de darle sentido al idioma extraño que hablaba, pero las palabras le eran extrañas como nada que él hubiera hecho nunca. Escuchado antes de que no pueda entenderte, dijo sacudiendo la cabeza lentamente. Hizo un gesto a el mismo Ethan. Yo soy Ethan. Sus ojos se abrieron ligeramente y susurró algo. De nuevo, pero esta vez había más urgencia en su voz que Ethan no necesitaba. Para conocer el idioma, para entender la emoción detrás de ella, miedo, desesperación. Ella. La mano se extendió débil pero decidida, agarrando la manga de su uniforme. ¿Qué estás tratando de decir?, que preguntó inclinándose más cerca. ¿Él podía ver el miedo en ella? Ojos ahora, un profundo miedo primario que envió un escalofrío por su columna vertebral, lo que fuera que tuviera. Le pasó lo que la había dejado sola y herida en el desierto. No había terminado. Ella todavía estaba en peligro. Momento en que sus dedos tocaron su manga, algo extraño sucedió, un agudo. La sensación eléctrica le atravesó el brazo como una descarga estática, pero mucho más. El intenso Ethan se estremeció, sacudiéndose el cuerpo hacia atrás, pero el agarre de la chica la mantuvo firme. Los ojos se cerraron con fuerza y las marcas brillantes a lo largo de su piel comenzaron a latir más brillantes, proyectando extrañas sombras en él. Durante un breve segundo, la mente de Ethan se inundó de imágenes. Recuerdos inconexos y fragmentados que no eran suyos. Vio una ciudad hecha de torres relucientes que se extendían hasta el cielo, pero estaba ardiendo. Naves alienígenas vieron salir el sol. Lloviendo fuego desde arriba del suelo, temblaba dividiéndose bajo el peso de la destrucción. Vio a la gente, su gente, corriendo, gritando, siendo destrozado por una fuerza invisible, y luego en medio del caos se la vio. Ella también corría. Sus marcas brillaban intensamente mientras ella trató de huir, pero algo la agarró, algo poderoso y oscuro. El dolor era insoportable. La última imagen que vio fue ella cayendo sola en la arena. Gitan jadeó, apartando su mano de su alcance cuando la visión terminó abruptamente con la suya. El corazón latía con fuerza en su pecho y sus respiraciones llegaban en ráfagas rápidas y superficiales. Miró fijamente a la niña, ahora inconsciente de nuevo, su cuerpo cojeando como si el esfuerzo de compartir esa visión la había agotado de la poca fuerza que le quedaba. ¿Qué fue lo que susurró su voz temblorosa que nunca había experimentado? Algo así antes era más que un recuerdo. Era como si hubiera estado allí, como si lo hubiera vivido. Con ella, el dolor, el miedo de que hubiera sido demasiado real. Ethan se puso de pie tambaleándose, paseando por la pequeña habitación mientras trataba de dar sentido a lo que acababa de suceder. Las imágenes en su mente se arremolinaban caóticas y abrumando esa ciudad. Nunca la había visto antes, pero en el fondo sabía que había sido una vez su hogar, fuera quien fuera.
Había huido de algo mucho peor que la guerra. Algo la estaba cazando. Los ojos se dirigieron hacia la ventana escaneando el oscuro horizonte fuera del puesto de avanzada, remoto escondido entre las dunas. Pero si alguien o algo iba tras ella. Era solo cuestión de tiempo antes de que la volvieran a encontrar el intestino de Ethan retorcido con una mezcla de miedo y determinación que él. No podía dejarla aquí. No así. Tenía que llevarla a un lugar más seguro en algún lugar. Más seguro, pero donde la guerra había devastado la mayor parte de Sert, y Trust era aún. Mercancía rara entre los sobrevivientes. Él ni siquiera sabía quién era ella o por qué era tan importante. Pero sabía una cosa. Seguro que si la estaban cazando, no se detendrían hasta encontrarla a él. Agarró su equipo empacándolo rápidamente mientras miraba a la niña. Ella todavía estaba inconsciente, pero el ascenso y la caída. De su pecho le aseguró que ella todavía estaba viva por ahora, pasara lo que pasara en esa visión. Había tomado un tiempo. Le pasó factura y ella necesitaba más tiempo para recuperarse mientras Ethan colgaba su mochila sobre su hombro. Él tomó la decisión de que la protegería sin importar lo que no pudiera. Explique la conexión que sintió, pero era innegable que algo más grande estaba en juego y esta chica, este misterioso alienígena, estuvo en el centro de la noche. Afuera estaba tranquilo, pero Ethan podía sentir la tormenta que se avecinaba con cualquier fuerza. La había dado por muerta en el desierto, no se quedaba atrás y cuando llegaron. Ethan estaría listo. Amaneció lentamente sobre el desierto arrojando un tenue dorado. Brilla a través del horizonte dentro del puesto avanzado. Ethan apenas durmió su mente, todavía tambaleándose por las imágenes que la chica alienígena había compartido con él. Cada sonido, cada ráfaga de viento que silbaba por las grietas y los muros de los puestos avanzados lo ponía nervioso. Mantenía a su equipo cerca y sus sentidos agudizaron sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que algo viniera a buscarla. La niña todavía estaba inconsciente. Su respiración era constante, pero su cuerpo frágil, sus marcas brillantes tenían embotado de nuevo, volviendo a un tenue resplandor a medida que la energía de la visión retrocedía. Ethan se arrodilló a su lado revisando sus signos vitales una vez más. Ella se estaba aferrando. Pero apenas Ethan sabía que tenía que mudarse pronto, pero la pregunta aún lo perseguía. Donde el puesto médico estaba aislado lejos de cualquiera de los asentamientos o instalaciones militares restantes. Pero no permanecería oculto para siempre. Las facciones guerreras de Sari tenían una forma de olfatear todos los rincones del planeta, y cualquier fuerza que persiguiera a esta chica sería igual de implacable. La idea hizo que la piel de Ethan se le erizara. Él no pudo evitarlo, pero siento como si algo oscuro ya se estuviera acercando a ellos de repente. El silencioso zumbido de la mañana fue interrumpido por un débil estruendo distante. Ethan congeló el corazón se aceleró mientras se esforzaba por escuchar al principio. Apenas era perceptible, solo un trueno bajo en el aire. Pero a medida que se hacía más fuerte, no había duda sobre el sonido. Motores de aerodeslizador y se estaban acercando. Su mente corrió. No había tiempo suficiente para escapar a pie, no con la chica en su condición. Tuvo que pensar rápido, moverse rápidamente. Ethan agarró su mochila llenando el último de sus suministros adentro. Sacó su pistola de su costado revisando la carga que él. El arma no era mucho, no contra la tecnología avanzada que probablemente llevaran esos barcos, pero era todo lo que tenía. Agachado junto a la ventana, asomándose al desierto abierto más allá del horizonte. Brillaba con calor, pero a lo lejos podía ver la nube de polvo detrás de un convoy de 3 elegantes camiones negros. Aerodeslizadores, hay siluetas siniestras contra el sol naciente, todavía eran un lejos, pero acercándose rápidamente a la presa. Ethan murmuró en voz baja su pulso acelerado. Quienquiera que fueran, no eran amigables. Él miró hacia atrás. Chica todavía inmóvil en la cama. Él no podía dejarla atrás. Pero si ellos la encontré aquí, ella no tendría ninguna posibilidad y él tampoco. Con una explosión de energía, Ethan se lanzó a la parte trasera del puesto avanzado en busca de algo que pudiera comprarles más tiempo. La estructura era antigua, construida hace décadas como estación de abastecimiento, pero tenía unas defensas básicas. Las alarmas perimetrales y algunas trampas EMP débilmente cargadas no son suficientes para detener un ataque completo, pero tal vez lo suficiente como para frenarlos. Activó las alarmas y coloca las trampas, sintiendo que el peso de la situación lo presiona su único. La opción ahora era retenerlos el tiempo suficiente para sacarla de aquí y encontrar un lugar más seguro si había tal lugar. A la izquierda, en Sert, el zumbido bajo de los aerodeslizadores que se acercaban se hizo más fuerte.
Vibrando por el suelo, Ethan echó una última mirada por la ventana. Estaban más cerca ahora su negro insecto. Formas que atraviesan las dunas con espeluznante precisión. Su tripa retorció a quien estaba dentro de esas artesanías cazando con un propósito. Sabían exactamente lo que estaban buscando y era ella. Un gemido repentino por detrás hizo que la atención de Ethan volviera a la chica con los ojos. Revoloteó abierta, nublada de dolor y confusión. Trató de sentarse, pero el cuerpo estaba demasiado débil. Aún sus labios se movían formando palabras que no podía entender. Ethan dijo en voz baja, corriendo a su lado: «Quédate abajo, sigue siendo demasiado débil». Ella sacudió la cabeza. Sus ojos plateados se clavaron en los de con desesperación. Caine no podía ignorar que su mano la alcanzaba. Temblando, cuando sus dedos tocaron la ahora familiar descarga eléctrica, corrió a través de su brazo. Nuevamente otro destello de imágenes bombardeó su mente, solo que esta vez no fueron sus recuerdos. Fue el futuro. Él vio el puesto de avanzada rodeado por el negro aerodeslizadores, figuras armadas con una elegante armadura sin rostro y amenazantes asaltando. Las puertas se vio a sí mismo interponiéndose entre ellos y la chica disparando su pistola en un intento feudal de protegerla. Vio la habitación explotar en caos y entonces nada. La visión terminó en oscuridad. Ethan se tambaleó hacia atrás sin calzoncillos. Ahora sabía sin lugar a dudas que no tenía ninguna posibilidad si se quedaban aquí. «Vienen por ti», susurró su voz apenas audible. Los ojos de la chica se ensanchó como si ella entendiera exactamente a qué se refería. Sus dedos se apretaron alrededor de su mano como suplicándole que la salve. «Tenemos que ir», dijo su voz más decidida. «Ahora no tenemos mucho tiempo». Él se movió rápidamente sacándola cuerpo frágil en sus brazos. Una vez más ella hizo una mueca de dolor, pero no resistió, su cabeza descansando débilmente contra su pecho. Él podía sentir su corazón acelerando, su pulso acelerado por el miedo y el agotamiento. Ethan salió corriendo del puesto avanzado con cuidado de mantenerse bajo y fuera de la vista. Se movió hacia el borde del complejo donde los restos de una vieja moto deslizadora yacían cubiertos de arena. No era mucho, pero fue su mejor oportunidad para salir de aquí rápido, con un ajuste rápido a los controles que la bicicleta le dio vida. Tosó el motor mientras luchaba por encenderse después de años de negligencia. Ethan aseguró la chica detrás de él, sus brazos débilmente envueltos alrededor de su cintura. Apenas estaba aguantando, pero fue suficiente. El rugido de los aerodeslizadores creció ensordecedor. Ahora su formas elegantes coronando las condenaciones y descendiendo sobre el puesto avanzado. El polvo y la arena se arremolinaron a su alrededor cuando aterrizaron. Soldados derramando como un enjambre de langostas, su armadura oscura brillando la dura luz del desierto. Ethan aceleró el motor del deslizador, levantando una nube de arena mientras la bicicleta se tambaleaba hacia adelante. Él se alejó a toda velocidad del puesto de avanzada. El viento azotaba su rostro mientras empujaba el viejo vehículo al límite. El sonido de los soldados que se acercaban se desvanecieron detrás de él, pero él sabía que no se quedarían muy atrás. Ethan murmuró con los ojos escaneando el horizonte en busca de signos de cobertura. No había nada más que dunas interminables que se extendían en todas direcciones. Él no tenía ningún plan, ningún destino, pero no podía detenerse ahora, no cuando su vida y el suyo dependía de ello. Mientras se alejaban a toda velocidad, y se sintió la misma inquebrantable sensación de la urgencia que había sentido cuando la vio por primera vez en el desierto. Ella era importante, más importante de lo que se dio cuenta. Quien la estuviera cazando no iba a parar hasta tenerla, pero mientras se la tuviera aliento en sus pulmones, Ethan no iba a dejar que eso sucediera. Pelearía, correría y protegerla hasta el final, porque cualquiera que fuera la fuerza que la persiguiera, no tenían idea de lo que estaban haciendo. Contra un médico humano que se negó a renunciar, el viento aullaba a través de él. Dunas estériles, una fuerza implacable que picó la piel de Ethan y levantó nubes de arena a su alrededor. La moto deslizadora chisporrotó debajo del el viejo motor, esforzándose mientras atravesaba el duro desierto. La chica alienígena se aferró a él débilmente con los brazos apenas capaces de sostenerse. Pero Ethan se negó a frenar. Los aerodeslizadores estaban detrás de ellos ahora, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que volvió a seguir su rastro. Su mente se aceleró mientras trataba de pensar en un plan. No podían seguir corriendo sin rumbo fijo para siempre. El desierto era vasto pero no interminable y sin un claro destino en el que eventualmente serían acorralados. Y se miró a la chica. Sus ojos plateados medio cerrados, su respiración superficial. Ella se desvanecía de nuevo, el esfuerzo de la fuga agotando la poca fuerza que le quedaba allí.
para estar en algún lugar, murmuró entre dientes escaneando el horizonte en busca de alguna señal. Refugio, el puesto de avanzada había sido su última esperanza de refugio, pero ahora estaba perdido, invadido por los soldados que los cazaban y, sin embargo, algo tiró de la parte trasera de su memoria débil de la mente muy por debajo del caos de los acontecimientos recientes. Sert no siempre fue un terreno baldío devastado por la guerra antes de que las facciones destrozaran el planeta. Había sido un próspero centro de exploración y descubrimiento, y en los confines del desierto más allá de las zonas de guerra había rumores susurros entre los soldados de un antiguo templo escondido en lo profundo de las dunas, un lugar intacto por el conflicto donde los exploradores alguna vez buscaron refugio y el conocimiento de que todavía podría estar allí. Han no tuvo tiempo de adivinándose a sí mismo con un renovado sentido de propósito, agarró los controles del acelerador y ajustó su rumbo. Dirigiéndolos hacia el horizonte lejano era una posibilidad remota, pero si el templo existía, podría ser su única esperanza. Mientras cruzaban a toda velocidad las dunas, el sol subía más alto en el cielo lanzando largas sombras a través del páramo. El calor era opresivo, cada respiración una lucha contra el aire seco y abrasador, pero Isen empujó su determinación inquebrantable. Él había hecho una promesa de proteger a la niña y no iba a defraudarla. Pasaron las horas extendiéndose por el desierto, sin cesar ante ellos. El cuerpo de Isen dolía por el implacable andar de sus músculos, ardiendo por la tensión, pero luego, justo cuando comenzaba a dudar de la existencia del templo, vio algo débil. Contorno en el horizonte apenas visible a través de la neblina de calor, era una estructura. Antiguo y desgastado, medio enterrado en las arenas movedizas, sus paredes estaban agrietadas y desgastado por siglos de erosión, pero se mantuvo erguido desafiante contra las duras elementos. Al verlo, envió una oleada de alivio a través del pecho de Isen. Allí está. Respiró, su voz apenas audible por el rugido del motor deslizador. La chica se movió detrás de él. Sus ojos parpadearon al escuchar su voz. Ella estaba demasiado débil para responder, pero Isen pudo sentir que su tensión disminuía ligeramente. Habían encontrado un refugio temporal, un lugar para reagruparse y planificar su siguiente movimiento. A medida que se acercaban al templo, Isen ralentizó el deslizador que lo guiaba hacia la entrada. El aire era más fresco aquí. La estructura proporcionaba cierto refugio del implacable hijo que él desmontó con cuidado, levantando a la niña de la bicicleta y llevándola hacia la entrada del templo. La piedra antigua Areway se cernía sobre ellos, su superficie grabada con extraños símbolos que parecían brillar débilmente a la tenue luz. Hitan siguió sus pasos, resonando en la vasta cámara vacía. El aire interior estaba espeso con olor a polvo y edad, pero fue un cambio bienvenido. Por el calor abrasador del exterior, encontró una superficie plana cerca del centro C de la habitación, acostando suavemente a la niña. Antes de arrodillarse a su lado, sus ojos apenas estaban abiertos. Ahora su respiración era superficial. Isen metió la mano en su mochila, sacando un pequeño frasco de agua y presionándolo suavemente contra sus labios. Bebió débilmente. Su cuerpo temblaba mientras el líquido frío calmaba su garganta reseca. Solo aguantaba allí. Isen susurró cepillando el mechón de cabello de su cara. Estamos a salvo por ahora, pero incluso cuando dijo las palabras, un nudo de vez retorcido en su estómago. Los soldados todavía estaban cazando. Ellos, y no les tomaría mucho tiempo rastrear su ubicación, tenían que hacerlo. Prepárate para cuando lleguen. Mientras la niña descansaba, Isen se puso de pie y examinó el templo. La cámara era enorme. Sus paredes estaban revestidas de extraños tallas y estatuas de figuras olvidadas hace mucho tiempo. Pasó los dedos por una de las tallas, la piedra fresca suave debajo de su toque. Los símbolos parecían familiar, pero no pudo ubicarlos. Su mente volvió a la visión que la niña había compartido con él. Esos soldados, sus persecución implacable, todo se sentía conectado a este lugar. La mano de Isen se cepilló contra una talla en particular y de repente la pared se movió debajo de su toque. Retrocedió tropezando cuando la piedra se deslizó. Ábrase con un suave silbido, revelando el pasaje oculto que conducía más profundamente al templo. El gran Isen murmuró mirando de vuelta a la chica. No tenía idea de que había más allá de ese pasaje, pero algo le dijo. Él no era solo una ruina antigua. Había algo más en este lugar, algo vinculado a la niña y al fuerzas que la perseguían. Él volvió a su costado, levantándola suavemente en sus brazos. Una vez más, movió ligeramente los ojos, abriéndolos por un momento antes de cerrarlos nuevamente. Isen la llevó a través
El pasadizo, la oscuridad los envolvió. Mientras se aventuraban más profundamente en el corazón del templo, las paredes estaban revestidas con tallas más extrañas. Sus formas cambian y se deforman con la tenue luz. Sentía que el aire mismo estaba vivo, zumbando con energía que hacía que la piel de Isen le picara. Podía sentir que ellos se acercaban a algo importante, algo antiguo y poderoso, y entonces abrió el pasaje. En una gran cámara iluminada por un suave resplandor misterioso, en el centro de la habitación se encontraba la piedra maciza altera su superficie, cubierta con las mismas marcas brillantes que adornaban el cuerpo de la niña. Cautelosamente, su corazón latía con fuerza en su pecho, la niña volvió a mover los ojos. Abriéndose lentamente, como atraída hacia el altar, levantó una mano temblorosa con los dedos. Extendiendo la mano hacia la piedra brillante, Isen dudó un momento y luego gentilmente la bajó al suelo cerca del altar en el momento en que su mano tocó la superficie con la que palpitó toda la habitación. Energía y resplandor se intensificó a medida que comenzaron las marcas en el altar y su cuerpo. Para sincronizar, Isen se bañó de asombro mientras las marcas de la niña iluminaban su cuerpo. Visiblemente recuperando fuerzas, era como si el templo la estuviera sanando, alimentándola. La energía que necesitaba para sobrevivir. Pero al darse cuenta de eso, surgió un pensamiento escalofriante. Quienquiera que la estuviera cazando, ellos debieron saber sobre este lugar, que querían su poder, y ahora que estaban aquí no se detendrían hasta que lo hubieran hecho. Se apretó el agarre de Isen en su pistola. La verdadera pelea apenas comenzaba. La luz pulsante del altar bañaba la cámara en un resplandor misterioso que proyectaba largas sombras que bailaban a lo largo de la piedra. Paredes Isen se quedó tenso mirando la pistola de la habitación lista. Cada instinto le decía que peligro estaba cerca de cualquier poder que tuviera este templo. Estaba claramente ligada a la chica alienígena y los soldados que los perseguían no se detendrían hasta que la tuvieran quieta. Acostada cerca del altar comenzó a agitar, sus marcas brillaban más brillantes, cambiando con una extraña energía que Isen no pudo comprender completamente. Sus ojos plateados se abrieron. Más clara ahora, como si la fuerza misteriosa la hubiera revivido, se sentó lentamente. Sus movimientos ya no son débiles ni fatigosos, y su mirada fija en el tú de Isen. Me trajo aquí, ella dijo, que su voz suave pero firme era la primera vez que tenía. Hablé con él directamente desde que se conocieron. Isen asintió arrodillado a su lado. No tuve elección, estamos siendo casados. Este lugar parecía nuestra única oportunidad. La niña miró alrededor de la cámara, su expresión de reconocimiento y reverencia. Este es un lugar sagrado, La gente lo construyó hace mucho tiempo. Antes de las guerras, antes de que Seth fuera destrozado, nunca. Pensé que lo vería. Isen frunció el ceño tratando de armar a tu gente. Tú no eres de este planeta, ¿verdad? Ella negó con la cabeza lentamente. No, yo soy de un mundo distante, uno que fue destruido hace mucho tiempo. Mis antepasados vinieron aquí buscando refugio, pero dejaron atrás algo más que su historia. Dejaron atrás algo poderoso. Aceleró la mente de Isen. Esto fue más que un simple rescate. Misión, había algo antiguo y peligroso conectado con la chica, algo que las facciones guerreras querían. Por eso te persiguen. Quieren este poder. Sí, ella respondió con sus ojos. Oscurecimiento, creen que soy la clave para desbloquearlo, pero no lo entienden. Lo que están jugando con este templo fue construido para proteger, no para destruir. Si ellos tomar lo que hay dentro, podría desatar algo mucho peor de lo que imaginan. Ean respiró hondo. Su resolución se endureció. Entonces no podemos permitir que lo hagan. Encontraremos una manera de detenerlos. La chica dudó un momento antes de encontrarse con su mirada de nuevo. Mi nombre es Sa. Ella dijo que su voz llevaba un peso de confianza, y tú has hecho más por mí de lo que podría haberte pedido. Te debo la vida. Soy Isen. Él respondió con una leve sonrisa. Y no me debes nada, estamos en esto juntos. Antes de que pudieran decir más, un profundo estruendo resonó en el templo, haciendo temblar el suelo debajo de ellos. Isen se puso de pie de un salto con la pistola levantada, pero el sonido no era viniendo del interior de la cámara, era del exterior, que los soldados los habían encontrado. No tenemos mucho tiempo. Isen dijo que su voz era urgente. ¿Puedes caminar? Tea asintió con la cabeza. Al ponerse de pie, todavía parecía frágil, pero la energía del templo claramente la había restaurado en parte. Fuerza puedo, dijo ella, aunque su mirada permanecía en el altar. Pero si nos vamos, encontrarán este lugar. Miró hacia el altar. Símbolo brillante que aún palpita con poder. Si los soldados pusieran sus manos en lo que fuera que estuviera en este templo, él
Las consecuencias podrían ser catastróficas, pero no pudieron quedarse aquí. Había demasiados y fueron superados en armas. Tiene que destruirlo, Isen dijo de repente que el peso de la decisión se hundía así. No podemos protegerlos, no podemos dejar que lo tengan. Los ojos de Tea se abrieron. No entiendes la energía. Aquí no es solo un arma, es una fuerza viva si la destruimos. Consecuencias. El estruendo afuera se hizo más fuerte cortándola. Isen la agarró. Brazo tirando suavemente de ella hacia el pasillo. No tenemos otra opción, vamos a... Encuentra otra manera, pero no podemos dejar que lo tomen. Confía en mí. Tea dudó en ella. Expresión desgarrada, pero finalmente ella asintió. Hay una manera en que dijo suavemente su mano. Cepillando sobre la superficie del altar, las marcas comenzaron a brillar aún más y... La energía en la habitación se intensificó. Oculto poder dentro del templo. Quedará atrapado aquí, pero... Solo por un tiempo. Si alguna vez regresan, nos aseguraremos de que no lo hagan. Isen respondió con la mandíbula puesta. Tea dio un paso adelante. Sus manos se ciernen sobre el altar. Cuando ella comenzó a cantar en un idioma, Isen no entendió los símbolos en. Las paredes cobraron vida y el aire se espesó con energía bruta que Isen pudo. Siente poder surgiendo a través del templo como un ser vivo, como si las mismas paredes estuvieran despertando en respuesta a sus palabras. El estruendo afuera se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio inquietante. Luego, sin previo aviso, una explosión ensordecedora sacudió el templo y las paredes se sacudieron violentamente. Protección trasera. Farah. Mientras los escombros bajaban del techo, los soldados habían violado el perímetro exterior. Farael gritó sobre el caos. Sus cánticos se hicieron más fuertes. Su voz resonó a través del cámara. La luz del altar ardía con intensidad y Isen apenas podía. Mantén los ojos abiertos contra el resplandor cegador. La energía en la habitación aumentó aún, creciendo, y luego, con una última palabra de Farah, la luz se desvaneció hundiéndose. La cámara en la oscuridad. Por un momento hubo silencio. Isen parpadeó, su visión ajustándose lentamente a la tenue luz. Tea se paró en el altar con las manos temblando un poco, pero el resplandor se había ido. Poder había sido sellado. Ya está hecho. Ella susurró, su voz apenas audible. Poder está encerrado. Isen la ayudó a sus pies, sus oídos aún sonando por la explosión. Vamos, dijo mirando hacia el pasillo. Tenemos que salir de aquí. Mientras se apresuraban a regresar por él templo, los sonidos de los soldados se hicieron más fuertes. Habían traspasado los muros exteriores y se acercaban rápidamente. La mente de Isen corrió mientras trataba de pensar en una salida. Pero se estaban quedando sin opciones. Justo cuando llegaron a la entrada, las puertas principales del templo explotaron hacia adentro y un escuadrón de soldados fuertemente armados irrumpió con sus armas levantadas. Isen tiró de TH detrás de él con su pistola en la mano. Pero él sabía que eran superados. Quédate detrás de mí, murmuró, que su corazón latía con fuerza. Pero antes de que los soldados pudieran disparar, el suelo debajo de ellos tembló violentamente y las paredes del templo comenzaron a temblar. Romper la energía que Tea había sellado estaba desestabilizando toda la estructura. Los soldados vacilaron con los ojos muy abiertos de miedo cuando el templo comenzó a derrumbarse a su alrededor. Ahora Isen gritó. Tirando de Tea hacia el deslizador, corrieron a través de las arenas movedizas. Templo derrumbándose detrás de ellos, los soldados dispersaron su retirada perdidos en el caos de las ruinas derrumbadas. Isen dispararon contra el motor del deslizador y atravesaron el desierto justo cuando el templo cayó en ruinas, desapareciendo. Bajo una nube de polvo y escombros, la energía había sido sellada y las soldaduras. Oportunidad de afirmar que se había ido, pero a medida que el desierto se extendía ante ellos, Isen sabía que esto no era el final. Cualquier poder que Tea había sellado era antiguo y peligroso, y alguien en alguna parte intentaría reclamarlo de nuevo. El deslizador tarareaba por el desierto interminable, levantando nubes de arena detrás de él. Isen mantuvo sus ojos en el horizonte, sus pensamientos un torbellino de lo que acababa de suceder. El templo había desaparecido, colapsado al desierto junto con el antiguo poder que había albergado, pero en el fondo sabía que esto era solo una victoria temporal. Y ahora alguien vendría a buscar ese poder de nuevo, alguien aún más peligroso que los soldados que acababan de escapar a su lado. Tea se sentó en silencio con la mirada fija en las dunas cambiantes. Parecía tranquila, pero había una intensidad en ella. Ojos como si los eventos del templo hubieran agitado algo profundamente dentro de ella. ¿Estás bien?, preguntó Isen rompiendo el silencio. Tea volvió hacia sus ojos plateados brillando en la luz que se desvanecía. Ahora soy diferente, ella dijo en voz baja. La energía del templo era más que
Solo poder antiguo es una parte de mí ahora, puedo sentirlo. Isen frunció el ceño. ¿Qué haces? Quiere decir que dudó y luego levantó la palma de la mano por un momento. No pasó nada. Pero entonces un tenue resplandor comenzó a emanar de su piel, la misma luz brillante. Eso había llenado el templo. El poder no solo estaba sellado en el templo. Parte de él me lo transfirieron a mí. Isen miró su mente acelerada. Así que estás diciendo que ahora tienes control sobre ella. Farah. Asentí lentamente de alguna manera, pero aún no lo entiendo completamente. La energía es enorme. Antiguo y peligroso. Si no tengo cuidado, podría consumirme el agarre de Isen. Al apretar los controles del deslizador, esto cambió todo lo que Tea no era. Solo una niña inocente atrapada en el fuego cruzado ya no era la clave para algo mucho más grande que cualquiera de ellos. Se había dado cuenta, si se corría la voz, de que ella tenía ese poder dentro de ella. Los señores de la guerra y las facciones no se detendrían hasta que la tuvieran. Tenemos que salir de este planeta. Isen dijo firmemente que sí. Averigua qué puedes hacer. Ellos nunca dejarán de cazarte. Tea miró al horizonte, su expresión. Distante lo sé, pero ¿a dónde podemos ir? No hay ningún lugar en la galaxia donde esto no se buscará poder. Después de que Isen la mirara con la mandíbula clavada. Determinación. Encontraremos la manera. He sobrevivido a peores probabilidades que esta durante mucho tiempo. Momento en que se sentaron en silencio, el deslizador atravesando el desierto que tenía el sol. Comenzó a sumergirse por debajo del horizonte, proyectando el cielo en tonos rojos y dorados. Pronto sería de noche y necesitaban encontrar refugio en poco tiempo, ya que coronaban una duna. Isen vio un pequeño puesto de avanzada en la distancia, apenas visible contra la arena. Era una estructura deteriorada, probablemente abandonado hace mucho tiempo por carroñeros o traidores. No era mucho, pero les daría un lugar para descansar y planificar sus siguiente movimiento. Nos detendremos allí por la noche, Isen dijo, dirigiendo el deslizador hacia la avanzada. Tea asintió con la cabeza, aunque su mente parecía estar en otra parte. Mientras se acercaban al construyendo a Isen, no pudo evitar sentir el peso de su situación. Eran fugitivos ahora, huyendo de poderosos fuerzas que no se detendrían ante nada para reclamar el antiguo poder que Tea tenía. Pero a pesar de las probabilidades, había algo acerca de Tea que le dio esperanzas de que ella no fuera solo una víctima de las circunstancias que fue. Fuertes, resistentes y ahora más que nunca una fuerza a tener en cuenta. Una vez que, al llegar al puesto avanzado, Isen estacionó el deslizador y ayudó a Tea a entrar. El edificio estaba tan deteriorado como parecía. Pisos cubiertos de arena, muebles rotos y paredes desmoronadas por años de abandono. Pero fue suficiente para que recuperaran el aliento mientras se sentaban junto a pequeño fuego al que Isen logró encender. Tea, entonces, ¿qué pasa ahora que eres tú quien tiene poder? ¿Qué hacemos con eso? Tea miró hacia las llamas con expresión pensativa. No podemos permitir que nadie use este poder para la guerra, dijo en voz baja, que era destinado a proteger, no a destruir. Pero si la gente equivocada lo tiene en sus manos. Isen asintió. Y luego lo mantenemos oculto, nos aseguramos de que nadie sepa que lo tienes. Tea. La mirada se encontró con la suya, pero esconderse no los detendrá para siempre. Tarde o temprano alguien lo hará. Averigualo y cuando lo hagan vendrán a por nosotros de nuevo. Isen se recostó, su mente trabajando en las posibilidades. Que había pasado la mayor parte de su vida como soldado entrenado para luchar y sobrevivir. Pero esto era algo diferente. Ya no se trataba solo de sobrevivir más. Se trataba de proteger a algo mucho más grande que él. Necesitaremos aliados. Isen dijo que, después de una larga pausa, podemos confiar en la gente si vamos a protegerte. Y este poder no lo podemos hacer solos. Tea sonrió débilmente, un rayo de esperanza en ella. Ojos, ya has hecho más por mí de lo que podría haberme pedido, pero creo que tienes razón. Esta pelea no es solo. Lo mío ya no es nuestro. Isen le devolvió la sonrisa. La tensión entre ellos disminuyó ligeramente. Todavía había mucha incertidumbre por delante, pero por primera vez sintió que tenían la oportunidad de tenerla cada uno. Otros y juntos eran más fuertes de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta cuando el fuego crepitó en él. Silencio de la noche del desierto. Isen miró a Tea endureciendo su resolución. La galaxia podría venir por ellos, pero estarían listos. Se habían enfrentado a lo imposible. Probabilidades antes y las volverían a enfrentar porque al final no fueron. Solo luchaban por sobrevivir, luchaban por algo mucho más grande. El futuro era incierto, pero una cosa era claro, que su viaje estaba lejos de terminar y cualquier cosa que viniera después que enfrentarían juntos